Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, de la primera carta de Juan, donde hoy nos toca el capítulo 3, versículo 4 en adelante. Primera de Juan 3, 4 en adelante, y nos habla de el pecado y el Hijo de Dios. Sabiendo que pecado, ¿verdad? Es todo aquello que Dios aborrece. Y aquí, primera de Juan, aquí podemos ver ahora lo que nos dice la palabra. Dice, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Wow. Mirando estos versos aquí, donde habla de que nos habla de lo que es el pecado y el Hijo de Dios. Y hacemos una se ve la diferencia de lo que es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no practica, no debe practicar el pecado. El pecado está ahí, pero el Hijo de Dios no debe practicar el pecado. Perdón, tengo una pequeña gripe. Dice el verso 4, entonces, empezando, dice, todo aquel que comete el pecado infringe también la ley. O sea, que el que comete pecado desobedece la ley de Dios. Al practicar el pecado, como a Dios no le gusta el pecado, el Dios ama al pecador, mas no el pecado. Entonces, el que practica el pecado infringe la ley, desobedece la ley. Porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Podemos ver a Romanos 4:15, que yo quisiera que leyéramos. Vamos a Romanos, si usted me acompaña. Romanos 4:15. A ver qué encontramos. Vamos a ver. Romanos 4:15 dice de la manera siguiente. Fíjese cómo dice. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Al haber una ley que usted y yo debemos de seguir, la ley de Cristo, que es una ley buena, una ley que debemos de hacer lo correcto. Pues cuando hacemos lo que el Señor no ha establecido, inmediatamente estamos transgrediendo la ley, o sea, la estamos desobedeciendo. Y como cristianos, realmente debemos de obedecer la ley. Por eso, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Podemos ver también aquí a Primera de Juan 5:17, que yo quiero que leamos. Mire 5:17, Primera de Juan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. O sea, nosotros debemos de practicar la justicia. El pecado es el espíritu de rebelión contra Dios. Por eso lo estamos mencionando mucho, que es que las cosas que no agradan a Dios, ya Él lo encerró en pecado. Entonces usted y yo tenemos que vivir bajo la obediencia de Cristo. Dice el verso 5, aquí, de Primera de Juan 4, Primera de Juan 3, del 4 en adelante, dice el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Ahora, ¿quién es Él? Que Él apareció. Entonces estamos hablando aquí claramente, estamos hablando aquí de Cristo, y sabéis que Él, quien Cristo apareció para quitar nuestro pecado. Cristo fue quien quitó nuestro pecado. Cristo fue que murió por usted, por mí. Entonces tenemos que obedecer al Señor. Entonces, como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Podemos ver a Isaías 53, 5 y 6, segunda de Corintios 5, 21. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, todo aquel que permanece en ¿quién? En Cristo. Entonces, por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende, dice el verso 6. Mire, hay algo que el creyente debemos de saber. El creyente se distingue por una vida conforme a los mandatos de Dios y no por una vida de disolución y pecado. Ahí está la solución. El creyente se distingue por una vida conforme a los mandatos de Dios. A veces me hago siempre la pregunta, ¿realmente estoy yo viviendo bajo los mandatos de Dios? Usted debería hacérsela también. ¿Está usted viviendo bajo los mandatos del Señor? Dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Debemos procurar de buscar justicia, de hacer la justicia, de hacer lo justo, de hacer las cosas que agradan al Señor. Primera de Juan 2, 1, 26 y 29. Dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Dicho así mismo, dice la palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Realmente, el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Por esa razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Juan 8:44, Juan 16:11, Hebreos 2:14. Cuando vemos desde el punto de vista divino, la tentación constituye una prueba positiva. Y aquí voy. Usted preguntará, ¿que la tentación constituye una prueba positiva? O yo le explico. Desde el punto de vista del diablo, implica una incitación al pecado, ¿verdad? La tentación, desde el punto de vista del diablo, es una incitación a que usted haga lo malo. Pero para Jesús era un desafío de Satanás para probar la soberanía y el plan de Dios. Usted puede ver a Mateo 4:6. Jesús fue tentado y Jesús cayó bajo los mandatos del diablo. No, obedeció a la palabra del Señor, obedeció a Dios. Entonces, por eso decimos que fue una prueba donde Jesús pasó, no pecó, y hoy sabemos que Él venció. Él venció. Las pruebas pueden llegar, pero tanto usted como yo, si vencemos, esa prueba nos hacen ver y ser mejor cristiano. Dice el verso 9 para terminar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mis queridos, mi querida, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Primera de Juan 5:18, primera de Pedro 1:23.
Leyendo estos versos aquí, pues habla mucho del pecado. Y tenemos que tener, ¿verdad?, esa urgencia de tratar de no pecar. Tratar. ¿Por qué digo tratar? Porque en el día algo hacemos que no agrada a Dios. Pero tenemos a Jesucristo sentado a su derecha donde nos ayuda. Pero eso no quiere decir que nosotros pequemos deliberadamente. Tenemos que hacer lo posible por no hacerlo. Y Juan, aquí vemos, cuando leemos estas palabras, no enseña perfeccionismo. No, no. De otra manera, se contrairía a sí mismo. Perdón. Juan no enseña que seamos perfectos. No. Si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo. Entonces, 1 de Juan 1, 8 y 9. Aunque las interpretaciones de este texto varían, parece que el argumento de Juan tiene un respaldo gramatical. ¿Por qué? Al usar el tiempo presente en el griego, Juan no dice que los cristianos sean incapaces de cometer un acto pecaminoso ocasional. 1 de Juan 1, 8 al 10, 1 de Juan 2, 1, sino que no se caracterizan por una actitud de desprecio a la ley, como dice el verso 4. La debilidad que conduce a una práctica pecaminosa habitual. El pecado es algo natural a los hijos del diablo, porque él peca desde el principio. Ello no es natural a todo aquel que es nacido de Dios. A los hijos del diablo sí, a los hijos de Dios no es natural. Quien no puede pecar sin que el Espíritu lo recompensa. Una indulgencia constante ante el pecado contradice el reclamo de tener un conocimiento personal de Cristo. Si nos damos cuenta, el sabio se toma tiempo para discernir sobre el espíritu que está detrás de toda enseñanza o palabra, a menos que se profese la encarnación real de Jesucristo. El Hijo de Dios, nacido virginalmente, tal espíritu no es de Dios. El fruto de la fe es obediencia a los mandamientos de Dios, y el resultado de obedecer a Dios se manifiesta en el amor por los demás. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para después, luego, venir con lo que es el imperativo del amor. Espero que usted repase lo que hemos hablado. Pues estuvimos hablando del pecado y el Hijo de Dios. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.